Buenas tardes, jóvenes. Iniciaremos la clase de hoy. Y bueno, como les había pedido ayer, tenían que ir a pensar en algunas otras operaciones que puede permitir una lista, ¿ya? Toda lista, ¿qué debería permitirte hacer? Esa es la cosa, ya que la lista es una abstracción que permite implementar una unidad funcional cuya misión básica es almacenar una colección de datos con la cual podemos hacer algunas operaciones, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más se les ocurre aparte de lo que está de las estándares que habíamos definido acá? ¿Qué deberías saber hacer? Ok, modificar. ¿Cómo sería el modificar? Tenemos que entender, ¿no es cierto? El modificar. ¿Qué va a modificar? ¿Un dato, toda la lista? ¿Qué cosa? Un dato de la lista. Ya. Ok, para modificar un dato de la lista, ¿qué información necesito? Voy a necesitar el dato, ¿correcto? ¿Qué más? Una posición, ¿ya? Entonces vamos a modificar, así vamos a leer, ¿ya? El dato de la posición post con este nuevo dato, y este probablemente no me debería generar resultados, sino más bien cambio de estado. Bien. Dice, insertar un elemento en una posición particular. Entonces le ponemos, vamos a hacer un proceso que me permita insertar un elemento en una posición, ¿ya? Entonces le vamos a mandar la posición y el dato que queremos insertar. Sigo leyendo. Ya está. Acabo de escribir. Está bien, ¿verdad? Este sería el modificar. Este sería el insertar. ¿Qué más? ¿Qué más debería saber hacer toda lista? Dar su tamaño. Perfecto. A eso usualmente se le conoce con el nombre de la longitud de la lista o el tamaño. Es completamente válido. ¿Ya? ¿Qué más? El modificar lo estoy pensando como reemplazar, ¿no es cierto? Reemplazar el dato de la posición post con este dato. Así yo lo estoy concibiendo, salvo tengan otra significancia el modificar. Entonces, tal vez, probablemente sería interesante ponerle ese nombre mejor, que sería reemplazar, ¿no? Reemplazar el dato de la posición post. A ver, si contiene cierto dato. Bien, vamos a ir a preguntar. Entonces, esa es una pregunta. Y prácticamente este sería un procedimiento para buscar, ¿correcto? Un elemento en la estructura. Dice, cambiar de posición un dato. ¿Cómo sería, José? ¿Y qué significaría cambiar de posición? O sea, eso significaría que lo vamos a eliminar al elemento que esté en la posición antigua. ¿Cómo sería? Eso hay que entender bien, ¿de acuerdo? Y si es que realmente es una funcionalidad estándar genérica. ¿Y qué haríamos con el elemento de la posición 1?
Hay que pensar biencito. A ver, seguiremos en orden. André me dice borrar todos los elementos, que sería equivalente a pedirle a la lista vaciar, ¿correcto? Luego me dicen ordenar. A ver, para decidir que toda lista, toda colección sabe ordenarse, Alexander, tenemos una condición bien importante sobre los tipos de datos que la colección debería estar administrando. La única vez que nosotros podemos ordenar los datos es que estos datos establezcan una relación de orden. Eso significaría que yo tendría que tener una condición sobre este tipo de datos que el cual se compromete a almacenar una lista. Eso es, restringido, correcto. Esto restringiría, digamos, si yo le permito a la lista ordenar sus elementos, estaría restringiendo el tipo de datos que se pueden almacenar en la lista. Eso quiere decir que yo ya no puedo almacenar cualquier cosa. Tendría que almacenar solamente datos que son ordenables o que establecen una relación de orden. Entonces, acá en este momento hacemos un equilibrio, ¿de acuerdo? Y de toma de decisión. A ver, ¿es correcto que toda lista sabe ordenar elementos? Y esto significaría que nosotros vamos a restringir, fíjense, el tipo de datos que permite almacenar la lista. O la otra es, vamos a mantener la estructura de datos lista lo más genérica posible y no vamos a restringir el tipo de datos que se almacena en esta estructura, pero no le vamos a dar una operación estándar de ordenar. ¿De acuerdo? Así tenemos que pensar. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Ordenar o tener la estructura de datos en su concepción genérica? ¿Qué me conviene? ¿Entienden el asunto, verdad? Exacto, tenerla en su concepción genérica, porque si no, no tendría estructura de datos para almacenar colecciones. ¿Ya? Ok. Entonces, a ver, seguiremos con lo que decía José, esto de cambiar datos de una posición a otra. Aquí tendríamos que decidir si realmente, nuevamente, ese es un procedimiento genérico, o sea, cuando tú estás pensando en la representación de una colección, una operación interesante, estándar, genérica, es intercambiar elementos dentro de la estructura A, me pregunto. Si es que es así, entonces le escribimos, pero si no, pues no le escribimos, ¿correcto? Siempre tienen que ponerse a pensar en eso. Recuerden que estas abstracciones de representación y estructurales son genéricas, ¿ya? Tienen la misión de abarcar un amplio espectro de posibilidades de uso, ¿ya? De esta estructura. A ver, ¿qué más? ¿Qué más le enseñamos a hacer a esta estructurita? Bueno, si no se les ocurre nada más, lo cerramos acá. Ya. Dice, podríamos tener un método que me permita acceder, dice, a un dato, ¿cierto? ¿Y qué le vamos a dar como información? El dato. O por lo menos vamos a permitirle dar el dato por el cual
Identificamos a cada uno. Que devuelva su posición. Eso quiere decir entonces ese no. ¿Ese qué sería? Queremos saber el índice D. Así sería. Ya del dato. Ya habíamos hablado, Ezequiel, del ordenamiento. ¿Qué es inspección, Carlos? ¿Qué vendría a ser ese procedimiento de inspección? O sea, el nombre por sí mismo no me está dando una idea de lo que queremos hacer. Andrea, ya tenemos este es el famoso acceder. Este te permite acceder a un dato de la posición POS. No entiendo qué es inspección, Carlos. A ver, Daisy me dice una copia de sí. Eso también es medio complicado, pero a ver. Vamos a intentar hacer esto y dice, yo a toda lista le puedo pedir que haga una copia, ¿cierto? Eso sería equivalente más o menos a clonar. Pero eso también tiene una restricción. La única vez que yo puedo clonar es que los datos de clase T me permitan clonar. Ya, eso es. Este está en veremos, ¿de acuerdo? Porque acá tendríamos que tener una condición. Y es que los datos que almacena la lista tienen que permitirse clonar. Ya eso lo borraremos un rato porque deberíamos proveer de esa funcionalidad. A ver. Este ya está, el get, un recorrido, a ver, de la lista para que muestre todo el contenido, quizás sea interesante. A eso se llama, en realidad, esta es una estructura de datos, les cuento, y es un pensamiento de muy alto nivel. Entonces, esto usualmente no debería interactuar con un system in, system out, jamás vamos a escribir, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es proveerle de este famoso método toString, que me permite agarrar los datos que tiene la lista y aplanarlos, ¿de acuerdo? O mostrarlos o proveer de una cadena que represente los datos de la lista. Ese sería más o menos equivalente a un mostrador de la lista, ¿ya? Un recorredor, eso sería equivalente a un iterator, pero ahorita no vamos a hacer eso, luego vamos a pensar si es que se puede aumentar esta estructura. Eliminar el dato, ya, vamos a proveerle de un procedimiento que me permita eliminar de la estructura un dato. ¿Por qué se diferencia de este otro eliminar que tenemos acá arriba? Es que este me va a dar otra información, ¿cierto? Este me da dato y este que me da posición. Sí, ya está. ¿Qué más, chicos? No se les ocurre nada más. Ok. Entonces, hasta acá, fíjense, vamos a compilar. A ver, pero ¿qué le tendrías que dar como datos de entrada, Erwin? O sea, solamente le dices, anda a comparar así, o ¿qué le tendríamos que hacer? Recuerden, siempre, jamás olvidar que estas estructuras de datos tienen carácter genérico, ya son abstracciones de muy alto nivel. O sea, su misión básica, ¿qué es de las estructuras de datos? Abstraer una colección de datos. Listo, esa es su característica, ¿ya? Ahora, cómo abstraemos la colección, cómo se organiza la colección, esa clase de cosas, eso ya vamos a ir viendo con las otras estructuras. Pero la lista es lo más general posible. ¿Ya? Hasta acá, ¿estamos bien? Verificar si dos listas son iguales. Ok, esa me parece interesante.
Vamos a agarrar y le voy a decir, le vamos a enseñar, dice, a responder el famoso equals, correcto. ¿Y qué va a recibir como dato de entrada? Debería recibir otra lista, ¿no? Si existe dato, eso sería equivalente a buscar. Fíjense, ese ya está acá. ¿De acuerdo? Ese ya está. Invertir una lista. ¿Qué se llama ver, Carlos? O sea, ¿qué es ver? ¿Sería equivalente a esto? Porque lo que yo voy a hacer es transformártelo los datos que está almacenando en una cadena. Ya eso se puede hacer aquí. A ver, invertir una lista, me dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, le podemos pedir invertir una lista, la lista. Y probablemente debería invertirse sobre sí misma. Eso podemos decidir o invertir sobre y entregarme otro resultado, depende, ¿no? Comparar dos listas. Acá tenemos otro detalle. La comparación que le estamos permitiendo hacer entre dos listas, Juan Manuel, es por el equals. Pero si queremos comparar quién es menor, quién es mayor, pues no sabría cómo decirte, cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora, si quieres comparar los datos que tiene la lista, estamos en serios problemas porque nuevamente tendríamos que restringir el tipo de datos que me permite almacenar esta lista. Tendría que restringir a un tipo de datos que me establezca una relación de orden. Y eso tengo que tomar decisiones, ¿cierto? ¿Me conviene comparar o me conviene tener mi lista lo más genérica posible? Y probablemente por las mismas razones que hemos decidido tener la lista lo más genérica posible y hemos decidido renunciar al hecho de ordenar, tendríamos que renunciar al hecho de comparar. Ya concatenar dos listas. ¿Qué significa concatenar? Concatenar es equivalente a cadenas, ¿cierto? ¿Qué significa concatenar dos listas? Es insertar todos los datos de una lista en otra. Ya, a unir, ¿ya? Vamos a tener harto cuidado, las listas por norma no son conjuntos, son colecciones, ¿ya? No tiene toda la teoría de conjunto de que no se puede repetir y demás. Para eso existe una estructura de datos específica que es el set. En este caso, la lista almacena colecciones, pueden haber repetidos, no repetidos. Entonces le vamos a decir, a ver, esto sería equivalente a decir que nosotros vamos a insertar todos los elementos que me están llegando en esta otra lista. ¿De acuerdo? ¿Listo? Está. Bien, lo dejaremos aquí, ¿correcto? Y luego empezaremos a ver cómo, mientras más responsabilidades le asignas, más trabajo vas a tener también que desarrollar en las listas, lo cual es correcto. La cosa es tratarle de dar operaciones que sean útiles realmente en términos genéricos, ¿sí? En concepción genérica, no que sean útiles para casos muy particulares de uso de colecciones. Eso es lo que estamos tratando de hacer con la lista. Darle un conjunto de operaciones que me permitan administrar la colección, pero siempre considerando esta subvirtud que debería tener la lista de ser una estructura de datos genérica. ¿Ya? Bien. Ok, entonces, una vez que tenemos esto, fíjense, yo ya he compilado, nos vamos a venir desde acá y lo vamos a copiar. Ya ese clonar está en veremos porque eso tendríamos que ponerle también una restricción. No me conviene clonar solamente parte, ¿no es cierto? Eso hemos visto también la anterior semana, cuando tú tienes un objeto que a su vez se compone de objetos, es importante tener una clonación en profundidad. Bien, para que todo esto compile, yo necesito, fíjense, que estas clases que estoy determinando que van a ser concretas, aprendan o implementen los métodos que están descritos en la lista.
Entonces, acabamos de hacer estos métodos más, ¿no es cierto? Entonces, acá le vamos a poner métodos huecos, ¿ya? En el void no me genera nada, por lo tanto, su cuerpo es vacío. Este es vacío. Este que me genera, este me genera un entero. Por defecto le vamos a decir que es 0, ¿ya? Este que me genera, este me genera un boolean. Por defecto le vamos a decir que es falso, ¿ya? Este es un void. Este no me genera resultado, entonces su cuerpo tranquilamente puede estar así. Este dice, me debería devolver un entero. Por defecto, el entero por excelencia es el 0. Eliminamos ese mientras no tengamos las cosas claras. Este que me debería generar un objeto de clase string. Por defecto, los objetos no existen a menos que los construyamos, ¿correcto? En este caso vamos a decir que no existe. Y en este otro, fíjense, el eliminar un dato, este me genera un objeto de clase T que por defecto no existe. Luego vamos a ver cómo se hace para poder obtenerlo. Este por defecto va a ser falso, correcto. Este por defecto, al ser un void, no requiere implementar, o por lo menos retorno, y este tampoco. Listo. ¿Qué acabo de hacer? Me he copiado todas las prestaciones de servicio que hemos dicho, que toda lista debería saber hacer, y las he puesto acá dentro de la lista de simple enlace con métodos huecos, ¿de acuerdo? O métodos OPAs. En este caso, mi estructura todavía no está educada para comportarse como probablemente esperemos. A ver, compilamos y no me genera errores. Entonces, todo esto desde acá, fíjense, me lo voy a copiar. Ya todo lo que acabo de hacer, vamos a copiarlo y nos los vamos a traer por acá. ¿De acuerdo? Para que siempre nuestro paquete esté compilando. Este compila, libre de errores, fíjense. Este le vamos a poner acá, justo acá. Y le decimos compila, ya, libre de errores. Este viene por acá. Y este va a compilar ya libre de errores. ¿De acuerdo? Ya está, libre de errores. Todo compilado. ¿Ya? Hasta ahorita, fíjense, todo este modelo en carcasa gruesa, digamos, en armazón, ya está interesantemente bien definido. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a ponerle ahora? Los detalles, ¿cierto? ¿En dónde tenemos que empezarnos a fijar? En los detalles de implementación, en los detalles de definición de estado de los atributos, de cada uno de los tipos de lista que hemos definido o que hemos decidido en este semestre mirar. ¿Ya? Bien, por la particularidad y la forma en cómo se ha diseñado estas estructuras de datos, yo voy a implementar en el curso, bueno, voy a intentar implementar lo más que podamos. Vamos a destinarle un conjunto de clases a las listas y luego paramos, ¿no? Para que ustedes continúen. Es solamente mostrarles cómo se hacen las cosas y luego ustedes deberían poder hacerlo solos. De las 4 versiones de listas, yo voy a implementar esta, ya que es la lista de simple enlace, porque es la única que es recursiva directa. Estas otras 3, fíjense, requieren de estructuras auxiliares para poder pensar en su estructura interna de cada una de las listas, ¿no? De estas 3, elijan cuál quieren que implemente. Ok, de estas 3 entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Dónde está? Había estado conectado. Ok, vamos a hacer lo siguiente entonces. Yo me encargo de implementar. ¿Dónde estás? Cursor. Ya. Eso, muy bien. Yo me encargo entonces de implementar esta, ¿ya? Y esta, ¿correcto? A ustedes les toca hacer estas 2. Muy bien.
Ok, entonces empezaremos. Vamos a empezar nuevamente siempre por concepto, ¿ya? Siempre es importante, cada vez que hacen cualquier cosa en términos de academia, todo tiene que ver con conceptos, teorías, que te permiten solventar la correctitud de tus ideas, ¿de acuerdo? Eso básicamente es lo que nosotros hacemos estudiando dentro de la universidad, es tratar de utilizar el conocimiento que anda ahí por el mundo para poder plantear soluciones, ¿ya? Bien, entonces, a ver, vamos a venir con algo, vamos a trabajar hoy día muchísimo con la pizarra y solamente con el programa. Ya, esto lo vamos a botar por acá para que me dé espacio. No me gusta que eso se vea, entonces no me deja tampoco. Ya. Ok, entonces veamos. Cuando nosotros hablamos de listas, fíjense, cuando nosotros hablamos de listas, ¿qué habíamos dicho de estas estructuras? Estas estructuras tienen cualidad dinámica, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Que crece y decrece por demanda, ¿ya? Esto es muy importante. Listen, Sí, disculpe, buenas tardes. No está presentando. Si no me equivoco, ha dejado de presentar. gracias. Me imaginaba algo así. Ahorita vuelvo a compartir. ¿Ahora estamos? Sí, ahora sí, Liz. A ver, me dicen si se terminó. ¿Sigo compartiendo? Sí, ¿verdad? Ok. Sí, Listo. Entonces decimos, ¿no? Las listas, cuando las hemos concebido, muchas gracias. Hemos dicho que conceptualmente son dinámicas. ¿Eso qué significa? Que crece, decrece por demanda. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con una lista específica, entonces inicialmente esta lista, bueno, por defecto, ¿cómo debería estar la lista de datos? Debería estar vacía, ¿cierto? Y a medida que nosotros vamos a trabajar con esta lista, le pedimos hacer cosas a esta lista, entonces probablemente esta lista va a cambiar de estado, ¿correcto? De estar vacía va a pasar a estar no vacía. ¿Ya? Esa es una cualidad de una estructura de datos. A eso se llama carácter dinámico. Entonces, probablemente inicialmente la lista vacía, si nosotros insertamos, va a dejar de ser vacía. Si luego volvemos a insertar, va a dejar de ser vacía. Entonces, si en este instante le pregunto, va a ser no vacía. Luego sigo trabajando con esta y resulta que ahorita le decimos eliminar y la lista debería ser no vacía. Si luego de eso yo a esta lista le pido nuevamente eliminar, entonces nuevamente se estaría en estado vacío, ¿ya? A eso se llama, fíjense, crece, ¿ya? Y acá, ¿qué estamos haciendo? Decrece, ¿no es cierto? Podemos combinar, etcétera, y esa es la estructura de datos. Por lo cual, siempre tenemos que tener este término o este estado, le llamaremos, de la lista bien presente, ¿ya? Cuando la lista está vacía y cuando la lista está no vacía. Entonces, como me han pedido a mí que implemente lista de simple enlace, bueno, la lista circular de doble enlace, pensaremos un poquito en estas listas, ¿sí? Habíamos dicho que una lista de simple enlace básicamente dice, tiene dos cosas, ¿no es cierto? Una referencia a su elemento inicial y una referencia a los siguientes elementos de la lista. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que la lista está vacía? Fíjense, ¿cuándo la lista está vacía? Cuando no tiene elemento inicial. Si no tiene elemento inicial, no tiene sentido que existe el segundo elemento, ¿correcto? Si no hay primer elemento, ¿cómo va a haber segundo elemento? Esa es la cuestión. No debería haber segundo elemento, ¿ya? Entonces, a esta forma, fíjense, le vamos a decir que la lista de simple enlace está vacía.
Pero cuando está no vacía, la estructurita, fíjense, la estructura está no vacía, basta que nosotros tengamos un dato en INI, ¿cierto? Si INI no existe, eso quiere decir que existe. Y si es que este INI existe, ¿para qué es? Para almacenar un dato. Entonces, probablemente dice, vamos a tener alguna colección de datos después. Puede ser, incluso este SIG puede ser una colección vacía, o puede ser una colección que no sabemos con cuántos elementos. Pero básicamente, fíjense, eso va a ser una lista, ¿ya? Entonces, ¿cómo dibujamos una lista? La vamos a dibujar como un rectángulo. Cuando nosotros hagamos esto para nosotros, ¿qué significa? Lista vacía, ¿ya? Cuando nosotros miramos un poco más adentro y miramos así, esto también significa lista vacía de simple enlace. Por otro lado, cuando nosotros manejemos algo así, sin el slash, ¿eso qué va a significar? Lista, solamente lista, no sabemos si está vacía o no vacía, es una lista. Y cuando nosotros querramos mirar hacia adentro, entonces nosotros sabemos que el INI, si el INI existe y el SIG existe, entonces esta lista, ¿qué cosa es? Es una lista no vacía. Esa anotación vamos a asumir, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, por defecto, cuando nosotros instanciamos una estructura de datos lista de simple enlace, ¿cómo creen que debería instanciarse? ¿Vacía o no vacía? Cuando construimos una lista, ¿cómo debería estar? ¿Vacía o no vacía? Vacía. Entonces, así la vamos a construir, ¿de acuerdo? Entonces, acá, esta es su forma de construir una lista, ¿ya? Entonces, cuando construyamos una lista, la vamos a construir así. Bien, en la lista circular de doble enlace resulta que es lo mismo. Vamos a hacer un análisis, ¿ya? A ver, ¿cuándo la estructura de datos está vacía? La estructura de datos debe estar vacía cuando su INI no exista, ¿ya? Si no existe elemento inicial, no tiene sentido que exista segundo o tercero, no debería haber. Ok, ¿y cuándo la estructura está no vacía? Vamos a decir que la estructura está no vacía cuando básicamente mi INI está apuntando a algún nodo. Obviamente, ¿este nodo para qué sirve? Este nodo sirve para contener datos, ¿ya? Y además sabemos, por las listas circulares de doble enlace, que si es que este nodo tiene datos, lo más probable también es que tenga referencias, ¿de acuerdo? Pero ¿quién mantiene esta información? El nodo. La lista, ¿qué es lo único que tiene? El INI. Entonces, probablemente nosotros sabemos encima que este enlace debería venir algo así, ¿no es cierto? Debería cerrarse aquí y así, ¿ya? Pero este es lo único que conoce. Entonces, a esta estructura de datos le vamos a decir que está no vacía. Basta que tenga un hito, es no vacía. Nuevamente, misma pregunta. Si nosotros construimos una lista circular que es de doble enlace, inicialmente, ¿cómo la vamos a construir? Vacía, ¿ya? Por defecto. Entonces, esta vendría a ser, fíjense, una lista circular de doble enlace no vacía. Nuevamente, en términos generales, si ustedes quieren, esta va a representar una lista vacía y esta va a representar una lista. No sabemos cómo está, si está vacía, no vacía, ¿qué importa? Es una lista, ¿ya? Pero cuando queremos especificar la cualidad de que está vacía, le vamos a poner un slash al medio. Lo mismo acá, ¿ya? Notación. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer la posibilidad o dar la posibilidad de tener una estructura de datos para poder trabajar con ella, ¿ya? Entonces, nos venimos acá a la lista de simple enlace y lo primero que vamos a hacer es ponerle un constructor que me permita construir un objeto de clase lista de simple enlace por defecto vacía. A ver, en el dibujito que habíamos dicho, cuando la lista se considera que está vacía, cuando no tiene INI, y obviamente si no hay elemento inicial, no tiene sentido que haya los restantes elementos. ¿Correcto? Acabamos de construir una lista vacía, ¿ya? Ese va a ser su estado
a tiempo de construcción. Venimos por acá y le digo, muy bien. Vamos a permitir un constructor, ¿ya?, que me permita definir o construir por defecto una lista circular de doble enlace. Por defecto la lista, ¿cómo debería construirse? Vacía, ¿correcto? Entonces le decimos que no tiene nodo inicial esta lista. Entonces, si no tiene nodo inicial, está vacía, ¿correcto? Ya está, eso hacemos. Muy bien. Lo siguiente que vamos a aprender a hacer, fíjense, es a ir a educar a nuestros objetos. Yo voy a empezar a educar. Ya sabemos qué tiene que hacer. Lo que no sabe ninguno de estos tipos de objetos es cómo deberían saber hacer lo que se supone que tienen que saber hacer. Ni este, ni este, ni este y ni este. ¿De acuerdo? Pero como voy a implementar este y este, lo que vamos a hacer es un programa, vamos a automatizar un poquito qué es lo que yo espero que debería ser el comportamiento de un objeto de esta naturaleza. ¿Qué es lo que yo espero que debería ser el comportamiento de un objeto de esta naturaleza? Para eso, síganme, vamos a agarrar y nos vamos a crear estas clases que están asociadas a las clases anaranjadas. ¿De acuerdo? Esta es una clase de prueba. Hacemos lo mismo acá y le vamos a asociar su clase de prueba. ¿Ya? Dependiendo de la versión que tienen instalada en su computadora, esto probablemente va a cambiar un poquito a lo que yo tengo en mi pantalla. ¿Ya? No importa, pero ustedes sigan la versión que tienen. En este caso particular, fíjense, los métodos tienen antecitos del método, un arroba y una cualificación de qué es este método. Ya en este caso no vamos a tocar esto porque la misión de nuestro curso no es enseñarles programación basada en pruebas. Lo único que estamos haciendo es automatizar las pruebas de nuestra lista de simple o nuestras listas que vamos a implementar en este caso de simple enlace para no estar escribiendo cada vez o ejecutando cada vez la construcción de una estructura para ver si es que lo que estoy escribiendo es bien, por un lado. Y por otro lado, ¿para qué me va a servir esto? Para entender realmente el funcionamiento de la estructura, ¿de acuerdo? Ok, entonces voy a seguir nomás la forma de hacer que tiene esta versión de Java. En este caso yo le voy a poner que vamos a escribir un método de prueba y le digo @test. Y acá nos vamos a escribir tantos métodos de prueba como nosotros querramos. Los métodos de prueba por norma estándar te dicen que siempre deberían iniciar el nombre con el prefijo test, ¿ya? Test en minúscula. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer un test de construcción, ¿ya? O de saber si la estructura está vacía, ¿de acuerdo? Entonces, venimos acá y vamos a programar un escenario de prueba para para el objeto que estamos queriendo ver si se comporta como lo que yo espero, ¿de acuerdo? Ok. Para eso nos vamos a construir, entonces, una lista de simple enlace y para desambiguar un poquito lo que vamos a ir haciendo, le vamos a decir que contenga cadenas. Y esta va a ser la lista que yo voy a instanciar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objeto que yo voy a testear? Este que se llama lista. Esta lista, fíjense, la voy a construir como una nuevecita lista de simple enlace que se compromete a tener cosas de clase string. A esto que acabo de escribir, fíjense, esto que acabo de hacer, se denomina, ¿qué se denomina? Parámetro actual de tipo, ¿ya? ¿Qué acabo de hacer? Acabo de enviarle un parámetro a la lista de simple enlace. ¿Y cuál es el parámetro que le estoy enviando? Es este, ¿no es cierto? Este es el parámetro de tipo. Cuando instanciamos o cuando decimos de qué tipo de cosas se trata este objeto, que es
tipificado por un modelo genérico en este instante de tiempo. Fíjense, aquí yo estoy utilizando, ¿de acuerdo? En este instante de tiempo, fíjense, yo estoy utilizando mi lista de simple enlace. Y cuando yo estoy utilizando, ¿para qué la estoy utilizando? Para tipificar, ¿de acuerdo? Para clasificar a este objeto que se denomina lista. Y en este momento que yo estoy intentando utilizar este modelo, lista de simple enlace, yo también tengo que enviarle el parámetro de tipo, ¿de acuerdo? Entonces, en este instante, esto, fíjense el string, resulta ser un parámetro de tipo que va a asumir el lugar de T para este objeto, ¿de acuerdo? Entonces, el objeto lista va a tener configurado o parametrizado su T en string, ¿ya? Y luego hacemos nomás en consecuencia la construcción. Continuamos. Aquí, a ver, cuando nosotros en este instante de tiempo, fíjense, hemos construido la lista. Si a esta lista yo le pregunto si está vacía, ¿qué debería responderme esta lista? ¿Está vacía o no está vacía? ¿Qué debería decirme? True, ¿correcto? Eso es lo que yo espero, ¿ya? Entonces, fíjense, esta es el mensaje al objeto lista para que ejecute el método por el cual el objeto de clase lista me se va a decir es vacía. Y yo espero, fíjense, yo espero que este me devuelva true, ¿correcto? Que me diga verdad, ¿ya? Entonces, acá que yo tengo el valor que yo espero. Y acá que yo voy a obtener el valor que este objeto me genera cuando yo le envío el mensaje es vacía. ¿De acuerdo? Bien, estos métodos de prueba utilizan a su vez un otro conjunto de métodos para probar que un objeto se comporta bien. En este caso, nosotros vamos a utilizar el más simplecito, ¿ya? Este se conoce con este nombre. Dice, vamos a estar bien, ¿de acuerdo? Vamos a decir que este objeto se comporta bien con este comportamiento, sí, solamente sí. Existe un acierto entre lo que me devuelve mi objeto y lo que yo espero. ¿De acuerdo? Y el acierto tiene que ser perfectamente igual, ¿ya? Entonces, esto se llama el método assert equals, que me permite verificar si el valor esperado es exactamente igual que el valor que me responde este objeto una vez que yo le pido que se comporte a través de este mensaje, ¿ya? Así. A ver, veremos. Compilamos esto y fíjense, esto no me debería generar errores porque está bien escrito. Y acá ustedes van a observar, vienen aquí, hacen botón derecho y este es el método de prueba. Vamos a ver si es que el objeto que yo he construido, ¿qué objeto he construido? Lista. ¿De qué clase es? Lista de simple enlace. Voy a ver si ese objeto se comporta acorde a lo que yo espero, ¿ya? Entonces ejecutamos esto y fíjense, me sale un error. Cuando esta línea se pinta de rojo, quiere decir que mi objeto en algún lugar de mi escenario de prueba no se comporta como yo espero. Y nos paramos aquí, a ver, veremos dónde me está generando un error. Nos paramos ahí y me dice, se estaba esperando verdad, pero lo que me ha respondido es falso. Entonces nos venimos a ver el software y aquí me dice, aquí hay un error. Yo esperaba que me digas verdad y esta lista que me está diciendo, falso me está diciendo, ¿no es cierto? Eso se está quejando. Entonces quiere decir que todavía no le he enseñado a los objetos de esta clase a comportarse acorde a lo que yo espero. ¿De acuerdo? Para eso sirve entonces esta clasecita verde. A ver, vamos a hacer un intento de entendimiento. Este es un método de prueba. Puedes tener tantos métodos de prueba como tú quieras. ¿Qué es lo único que tienes que tener? Obviamente, firmas diferentes, ¿ya? Siempre los métodos de prueba son característica void en la salida.
no me generan un resultado, sino más bien me generan un informe de estado, ¿ya? De lo que sucede en el escenario de prueba. A ver, este que es el test que me permita insertar, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero insertar. Construimos la lista. En este instante yo le pregunto a la lista si está vacía, me debería decir sí. A la lista le vamos a pedir, por ejemplo, insertar un nuevecito dato y le vamos a mandar, por ejemplo, quiero insertar hola, ¿ya? Si en este instante de tiempo yo, fíjense, después de eso, yo le pregunto a la lista si está vacía, ¿qué debería retornarme? ¿Qué debería decirme? Falso, ¿correcto? Entonces, siempre aquí este es el valor esperado, ¿ya? Nuevamente le podemos hacer, por ejemplo, otra inserción a la lista. Le decimos, vamos a insertar este y le vamos a insertar mundo, ¿correcto? Si en este instante de tiempo, nuevamente, yo le pregunto a la lista si es que está vacía, ¿qué me debería responder? Falso, ¿ya? Esa es una forma de validar, ¿correcto? A ver, podemos ingresar también aquí otro método más. No es deseable, pero a ver, lo vamos a hacer. Ya si estuviéramos aprendiendo a programar escenarios de prueba, esto que estamos haciendo podría estar desde algunos conceptos equivocado, erróneo, ¿ya? Pero en nuestro caso no estamos queriendo aprender a programar escenarios de prueba. Estamos utilizando esto muy ligeramente para poder entender lo que queremos hacer, ¿ya? Bueno, a ver, ahí lo dejaré. A ver, vamos ahora a hacer otro test. Fíjense, vamos a agarrar otro test solo para explicarles cómo funciona, ¿ya? Vamos a hacer ahora un test, por ejemplo, de que me permita verificar cómo el objeto se comporta cuando yo le pido longitud, ¿correcto? Si en este instante de tiempo, fíjense, de construcción de la lista, yo le pregunto la longitud, ¿qué debería responderme? ¿Qué debería decir? ¿Cuál es el tamaño de la lista? Le estoy preguntando. ¿Qué me debería decir? 0. ¿Correcto? Porque no tiene nada. ¿Ya? Si insertamos el hola y luego después de insertar el hola, yo le digo, quiero saber cuál es la longitud, entonces, ¿qué me debería responder? 1. ¿Ya? Si en este instante de tiempo, fíjense, yo le pregunto la longitud, ¿correcto? Obviamente debería haber crecido, que me tiene que responder 2. ¿Sí? ¿Ya? Y hacemos lo mismo para el eliminar, fíjense, y para el eliminar ya vamos a asumir que ya sabemos hacer la longitud, entonces vamos a ir enseñándole a hacer cosas a esos objetos por ordencito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si queremos ahora hacer el eliminar, ¿ya? Vamos a eliminar. Si en este instante de tiempo yo le pregunto por la longitud, 0, ¿correcto? 1, 2, y acá, si yo le pido a esta lista, por ejemplo, eliminar el elemento de la posición 1, ¿correcto? A ver, vamos a ver si funciona. En este caso, nos vamos a declarar una variable más que sea dato y le vamos a decir que me va a devolver el dato. Aquí yo le puedo hacer dos cosas, fíjense. En este instante de tiempo, yo le pregunto, ¿cuál es la longitud de la lista? ¿Qué debería decirme? ¿Debería seguir con 2? No, debería ser 1. ¿Correcto? Si en este instante de tiempo, fíjense, yo le pregunto al dato, si es que es, a ver, vamos a hacer esto. Yo pregunto cómo es el dato, fíjense, si al dato que yo he eliminado, ¿ya? Le preguntamos, ¿será que es igual? ¿A quién debería ser igual? ¿A quién debería ser igual? ¿Qué se supone que eliminar?
Sí, pero ¿cuál? ¿O la he eliminado? No, he eliminado mundo, ¿correcto? Es correcto, he eliminado el mundo. Cuidado, siempre el primer elemento en qué posición vive. Vive en la posición 0. Así debería funcionar, ¿correcto? Pero a ver, acá seguimos. Si nosotros le pedimos ahora nuevamente eliminar el dato 1, ¿qué debería ser? ¿Cuál debería ser la longitud de la lista? Yo le pido eliminar el dato de la posición 1. ¿Qué debería ser? ¿De qué tamaño debería ser la lista? 1, ¿correcto? Porque no va a eliminar el elemento de la 0, porque yo jamás te pedí que elimines el de la 0, te pedí que elimines el de la 1, pero ya no tengo elemento 1, entonces no te voy a eliminar. En este sentido, la longitud no debería cambiar, pero si yo le pregunto en este momento si el dato es nulo, entonces yo le digo, en este caso, fíjense mi dato que debería ser, no existe. ¿Correcto? Porque no hay dato, eliminar. ¿Entienden, verdad? Así se entiende el funcionamiento de esta lista. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá en estos escenarios de prueba? Estoy entendiendo cómo debería comportarse la lista bajo algún escenario. ¿Y esto para qué? Para permitirme ir a implementar los métodos acorde a lo que se espera que se comporte los objetos de clase lista. ¿Estamos de acuerdo? Para eso me sirve esto, ¿ya? Para decidir, a ver, antes de ir a implementar los métodos, sabremos qué es lo que queremos, pues, que deberían hacer esos métodos. O primero entenderemos cómo debería comportarse la estructura y luego recién nos pondremos a implementar. Vamos a hacer lo mismo, fíjense, para la estructura lista circular de doble enlace, ¿ya? En este caso, a ver, agarramos y copiamos todo esto, los métodos de prueba, y me vengo acá, ¿ya? Y al finalizar le voy a poner esos métodos de prueba. Y vamos a empezar a analizar desde el principio. En este caso, fíjense, es un test para la lista circular de doble enlace. Entonces, esto hay que tener cuidado. Ya nos vamos a construir también de cadenas. Y acá, ¿qué es lo que estamos queriendo testear? Una lista circular de doble enlace. Entonces, la primera vez cuando a la lista yo le pregunto si está vacía, ¿qué me debería responder? True. ¿Correcto? Eso no cambia. Ok, si vamos a ir a insertar en una lista circular de doble enlace, van a tener cuidado con esto, hay que cambiar, si no, estamos haciendo las cosas mal. Circular de doble enlace. Entonces, la primera vez, ¿cómo es la lista? Vacía. Si insertamos sola, la lista deja de ser vacía. Si insertamos mundo, la lista sigue estando no vacía. ¿Correcto? El comportamiento es similar, fíjense, para ambas listas hasta ahorita. Si yo le pido aquí, fíjense, circular de doble enlace, al primer momento yo le pregunto por su longitud, que debería decirme 0. Le inserto hola y que me debería decir 1. Le inserto mundo, que me debería decir 2. Estamos bien. Este otro caso de prueba. A ver, veamos. Dice, tratemos de construir una lista circular de doble enlace. ¿Ya? Y obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a construir una lista circular de doble enlace. Ustedes observan, cuando estamos trabajando con una lista circular de doble enlace, el usuario final, o sea, el que está haciendo estos escenarios de prueba, no tiene la menor idea de que internamente estás utilizando un nodo de doble enlace y eso está bien, ¿ya? No deberías insertar nodos, deberías insertar datos, porque a mí lo que me interesa es que la estructura me permita almacenar colección de datos. Nodos no va a entender el usuario de afuera. ¿Qué entiende el usuario? Que si yo estoy construyendo una lista para almacenar strings, ¿qué es lo que yo le voy a mandar? Strings, ¿correcto? Si yo le quiero insertar, ¿qué le tendría que mandar? Strings, no le debería estar mandando otra cosa, ¿ya? A eso se llama transparentar. Por debajo tenemos un otro conjunto de toma de decisiones que hemos realizado para poder implementar de manera correcta las listas, ¿ya?
En este instante de tiempo, si yo le pregunto la longitud de la lista, nuevamente 2. Si eliminamos el 1, fíjense, mi lista con cuántos elementos debería quedar, con 1. ¿Y qué dato deberíamos haber eliminado? El mundo, ¿ya? Pero en esta ocasión, fíjense, si nosotros eliminamos el elemento 1 de una lista circular de doble enlace, entonces ese dato siempre existe, fíjense, porque como es circular dice 0, 1, 2, así. Ya las listas circulares te dan sensibilidad de infinitud. Entonces, en este caso, sí, la lista ya debería tener 0. ¿Y el dato qué debería ser? El dato debería ser equals. Fíjense, esto debería cambiar, ¿correcto? Esto debería ser equals a hola, ¿cierto? Si en una tercera instante, fíjense, yo le pido a la lista eliminar, entonces, ¿qué me debería decir? Voy a eliminar nuevamente el elemento de la posición 1. La lista me debería seguir diciendo que tiene longitud 0. ¿Y qué debería ser mi dato? Fíjense, mi dato debería ser, no existe. Ya no hay más datos que eliminar. ¿Correcto? ¿Entendido eso? Ese es un comportamiento un tantito levemente diferente a una lista de simple enlace debido a la noción de los enlaces, ¿ya? Y en las listas circulares, la intencionalidad es hacerte pensar que tú puedes tener una colección como que infinita de datos, ¿no es cierto? Pero esa infinitud es periódica, ¿ya? Se repite periódicamente en la colección. ¿Alguna pregunta? Compilamos, ¿ya? Nunca hay que olvidar cambiar esto. El problema de hacer control copy, control paste es que te puedes olvidar de hacer algún cambio, ¿ya? Entonces, veamos. A diferencia de hace rato, fíjense, ¿cuántos escenarios de prueba yo ya tengo? 4, ¿ya? Puedo ejecutar uno por separado, o puedo decirle test todo. Y fíjense, toditos responde mal. ¿De acuerdo? Ninguno responde bien. ¿Está bien? Entonces, ninguno de los escenarios está correctamente resuelto y probablemente es por la llamada. Fíjense, aquí estábamos esperando que me devuelva true y me ha devuelto falso. Eso debe ser por la vacía. Aquí también estaba esperando que me devuelva true y me ha devuelto falso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no le he enseñado nada. Acá estábamos esperando 1, pero me ha devuelto 0. Dice, dice, acá estábamos esperando también 1 y me ha devuelto 0. Veamos en qué lugar exactamente dice acá, ¿no? Cuando hemos ido, dice 0 me devolví insertado, pero luego ya no me devuelve 1. Pero este 0 es por pura casualidad, ¿correcto? Porque es el valor por defecto. Y lo mismo para este otro lado. Ya, si nosotros ejecutamos todos los casos de prueba, para este toditos están mal. ¿Eso qué quiere decir? Que mi objeto no está bien educado. Por lo tanto, mi trabajo ahora es educarlo, ¿ya? ¿Y a qué se refiere educarlo? Tengo que implementar los métodos de tal manera que los objetos respondan como yo espero que se comporten. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esas clases verdes tienen que hacerlas para las otras 2 listas más. ¿Alguna pregunta? Ok, continuaremos entonces. Bien, empezaremos entonces a educar a mi objeto. ¿De acuerdo? Y vamos a ir por orden de mi escenario. A ver, le vamos a enseñar a responder bien si está vacía. Luego, ¿qué tenemos que enseñarle? A insertar. Y obviamente, si inserta bien, el vacía también va a funcionar bien. ¿Correcto? Esas 2 cosas le enseñaremos primero. Entonces, nos venimos aquí a la pizarra. Siempre, 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 siempre cuando vas a programar, es bueno organizar tu pensamiento, ¿ya? Y más aún si no tienes mucha experiencia, no te conviene ir directo a código. Siempre tienes que organizar tu cerebro para poder luego lidiar con el lenguaje de programación y la rigurosidad de los lenguajes, obviamente, de programación, ¿ya? O con tus lenguajes que van a entender la computadora. A ver, como habíamos pensado, todas estas estructuras de datos que hemos
hemos analizado son recursivas directas o pueden ser también recursivas indirectas. ¿A qué se refiere con recursividad indirecta? A que, por ejemplo, la lista circular de doble enlace, si bien no es una recursiva directa, no está definida una lista circular de doble enlace sobre la base de una lista circular de doble enlace, el dato que tiene la lista circular, que es un nodo de doble enlace, ese sí es recursivo. ¿Correcto? Entonces, la lista circular de doble enlace es recursivo indirecto. En cambio, una lista de simple enlace es recursivo directo. Una lista de simple enlace está definido en términos de una lista de simple enlace. Muy bien. Entonces, al tener recursividad estructural, es igual que en el procedimental, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que identificar con claridad qué es lo que se va a hacer cuando tenemos un caso simple y qué es lo que se va a hacer cuando tenemos un caso complicado. En el caso de recursividad estructural, similar situación sucede. Tenemos que pensar qué vamos a hacer en caso de que no exista recursividad estructural o que la recursividad estructural sea simple o cuando la recursividad estructural está complicada. Entonces, ¿cuándo se dice que la recursividad estructural es simple? Cuando las estructuras de datos, fíjense, son vacías. ¿Ya? Entonces, este espacio lo vamos a destinar para analizar lo que es una lista de simple enlace y vamos a abrir otra pizarra para analizar una lista de doble enlace. ¿Ya? Entonces, esta para una lista de simple enlace. Acácito nos vamos a anotar. ¿De acuerdo? Este espacio es para una lista de simple enlace. ¿Qué tenemos que enseñarle a responder a esta lista? Determinar si es que es vacía o no, ¿ya? Cuando una lista está vacía, ¿cuál es su cualidad? Dice, no tiene elemento inicial. Y si no tiene elemento inicial, no tiene sentido que tenga elemento siguiente. En cambio, cuando está no vacía, hemos dicho que es verdad que tiene elemento inicial. ¿Y qué debería tener? Dice, debería tener además una colección de elementos que están ordenados muy finamente como una lista de simple enlace. Muy bien. En este caso, a ver, ¿cuál de los dos datos determina si la lista está vacía o no? Basta con mirar el INI, nosotros ya sabemos si es que está vacía o no. Entonces, si nosotros observamos el INI con esta cualidad, le vamos a decir que es vacía, ¿ya? Pero si nosotros observamos el INI con esta cualidad, entonces, ¿qué decimos? Que la lista es no vacía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, acabamos de enseñarle a decir cuándo la lista está vacía y cuándo la lista está no vacía. Así rapidito. Bien, como no me pregunta nada, seguimos. Dice, vamos a enseñarle a esta lista, dice, a insertar un dato. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a enseñar? Dice, a insertar un dato dentro de la lista. Por defecto, un nuevo dato en una lista, ¿dónde se suele insertar? Se suele insertar al final de la lista, ¿correcto? Eso es lo que normalmente hacemos cuando tenemos una lista de cosas. Entonces, veamos, si yo quiero insertar un dato y mi lista está vacía, voy a hacer una cosa. Pero si mi lista está no vacía, voy a hacer otra cosa, porque fíjense, la situación, el estado particular de las estructuras son diferentes. Entonces, cuando la lista está vacía, yo debería transitar, fíjense, debería venir de ese estado que tenemos acá, debería cambiar algo así, a que mi INI ya no sea, no existe. Mi INI, ¿a quién debería estar apuntando? Debería estar apuntando al dato, ¿ya? Y como era mi lista vacía, entonces si yo inserto un dato, ¿cuántos datos nomás tendría la lista? Debería tener exactamente uno. Entonces mi SIG, ¿qué debería ser? Debería ser la lista vacía, ¿de acuerdo? Entonces esta lista, ¿quién representa? Una lista con un dato. Entonces deberíamos transitar de este estado, fíjense que hemos empezado, deberíamos llegar a estar en este estado. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces escribimos. ¿Cómo logramos hacer eso? Facilito. Lo único que nosotros decimos es que mi INI debería cambiar y mi INI ya no debería ser no existe. Mi INI, ¿a quién debería estar referenciando? Al dato.
Y mi siguiente también debería cambiar, ¿no es cierto? De ser no existe, debería pasar a ser una lista vacía. Y listo, acabo de insertar. En esta situación, fíjense, en esta otra situación, resulta que nosotros deberíamos cambiar de esta situación negra y deberíamos llegar a una situación similar a esta, ¿ya? Entonces yo le digo, vamos a agarrar este dato, lo vamos a mantener nomás aquí. Y si se supone que este es el dato del principio, ¿dónde estaría el último dato? En esta colección, ¿correcto? Aquí debería estar el último dato. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Dice, deberíamos ingresar el nuevo dato que quiero insertar a la lista en esta colección. A mi elemento inicial lo dejamos tranquilo. Entonces, ¿dónde voy a venir a insertar el dato? Aquí, fíjense. Eso quiere decir que el resto de la colección va a crecer. En el entendido de que este es el elemento inicial de la estructura. Este es el primero. ¿Y dónde estamos insertando por definición o por defecto el dato? Al final. Entonces, este vendría a ser su final. ¿Ya? ¿Cómo transitamos de esta situación a esta? Es sumamente sencilla. ¿Ya? No tocamos el INI. ¿Con quién vamos a trabajar? Con SIG. Entonces, ¿a qué se reduce mi problema? A tratar de insertar, fíjense, en SIG vamos a ir a insertar, ¿qué cosa? El dato que me están pidiendo insertar. ¿Correcto? ¿Y por qué es que yo puedo hacer esta maravilla? Porque yo le puedo pedir a SIG insertar un dato, porque SIG es una lista de simple enlace. ¿Está bien? Listo. Acabamos de hacer el insertar, ¿ya? A ver, nos iremos a cranear cómo sería el insertar en la lista circular de doble enlace. Entonces, acá en la esquinita me voy a guardar. Y le digo, este es para una lista circular de doble enlace, ¿ya? Nuevamente, por mucho que no sea recursiva directa, esta es una estructura recursiva indirecta, ¿ya? Y vamos a analizar los dos estados de la estructura. ¿Qué me están pidiendo? Fíjense, me están pidiendo decidir si la estructura está vacía. ¿Ve? Entonces, el primer comportamiento que quiero enseñarle a hacer a los objetos de clase lista circular de doble enlace es responder la pregunta si está vacía. Recordemos, ¿cuándo habíamos dicho que está vacía? Cuando su INI no existe. ¿Y cuándo se dice que está no vacía? Cuando resulta que su INI está apuntando a un nodo que tiene dos enlaces y probablemente este enlace está apuntando a algún otro nodo, no sabemos, ¿cierto? Puede o no puede ser y así, ¿no ves? Sucesivamente. En el mejor de los casos, otro nodo y este nodo, fíjense, por normativa de la lista circular de doble enlace está apuntando aquí. Y este en su antecesor, por normativa de lista circular de doble enlace, está apuntando aquí. Obviamente este apunta ahí y este apunta aquí. ¿Listo? Este es el famoso INI. Eso es lo único que conoce. A ver, observamos. Cuando la lista está vacía, nosotros observamos y decimos, si el INI es así, entonces es true. Pero si resulta que mi INI no es así, es un nodo, entonces mi respuesta es falso. ¿Listo? Acabo de enseñarle a cómo decidir si la lista está vacía o no. Iremos al siguiente proceso. Le enseñaremos a insertar. ¿Correcto? Nosotros queremos insertar al final de la lista al dato. Nuevamente, siempre tenemos que pensar así. Si está vacía o si está no vacía. Si está no vacía, dice que es más o menos así. ¿Correcto? Ese INI está apuntando a algún nodo que con mucho entusiasmo es el primer elemento de una secuencia larga de elementos. Con mucho entusiasmo. ¿Ya? Eso. ¿Correcto? Y este aquí. ¿Está bien? Mi trabajo, ¿qué cosa es? Es, fíjense, cambiar de estado, ¿no es cierto? De estar vacío, debería pasar a ser no vacío. Entonces, ¿cómo sería estar no vacío? Bueno, de no tener datos, yo debería pasar
a tener mi lista con un dato, ¿cierto? Y ese dato, ¿dónde debería estar? Aquí. Entonces, mi INI aquí ya ahora debería estar referenciando a este nodo que contiene al dato. Pero para que sea circular, yo tengo que generar este enlace. ¿Entendido? Fíjense, de lista vacía pasa a ser una lista de un solo dato. ¿Estamos de acuerdo? Y sí, ¿verdad? Ok. En el caso de que la lista esté no vacía, entonces, ¿dónde tengo que insertar este dato? Este dato tengo que insertarlo al final. ¿Quién es el último elemento de mi estructura? Este. Entonces, ¿cómo debería cambiar esto? Fíjense, acá yo debería insertar mi dato. ¿Ya? Sí. El sucesor de este dato es el mismo y el antecesor de este dato es mismo. ¿No ve? Eso significa una lista circular de un solo datito. Así se miraría. No estamos yendo en contra de la definición de la circularidad. ¿Ya? En este caso, entonces, si nosotros queremos insertar este dato, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agarrar la lista como estaba nomás, su lista original, que tenía no sé cuántos datos. No vamos a mover esos datos, porque no me están pidiendo eliminar, ¿correcto? Eso lo voy a mantener, ¿sí? Algo así. ¿Qué es lo que vamos a cambiar acá? Fíjense. Ahora resulta que este va a ser el último. Y como este es el último, resulta que esto debería venirse acá. ¿Ya? Y como este es el primero, su antecesor, ¿quién debería ser? El último. ¿Correcto? Y este debería apuntar aquí. Y listo. Hemos acabado de insertar el dato. ¿Ya? Si ustedes observan, para insertar el dato en esta estructura de datos, necesariamente nosotros tenemos que hacer uso de esa estructura auxiliar, denominada nodo de doble enlace, que tenía 3 partes, ¿no es cierto? Entonces, para poder insertar este dato, lo primero que vamos a hacer es ponerle en el nodo. A este nodo nosotros le vamos a llamar el nodo P. Por defecto, su enlace sucesor, ¿a quién va a estar? A nadie, apuntando, ¿ya? Y su antecesor, ¿a quién está apuntando? A nadie. Aquí es cuando yo defino a quién apunta, aquí es cuando yo defino a quién se referencia estos enlaces, ¿correcto? Entonces, para insertar un dato en estas estructuras que están basadas auxiliarmente en una estructura nodal, lo primero que yo tengo que hacer es poner el dato en la estructura nodal. Y luego agarrar ese nodo y engancharlo. ¿Ya? Bien, una vez que tenemos eso, analizaremos. Este es P, este nodo verde, fíjense, tengo que ubicarlo. ¿Ya? Entonces, para ubicarlo aquí es facilito. Yo lo único que le digo es que ahora mi INI ya no va a ser, no existe. ¿Quién va a ser mi INI? Mi INI va a ser P. ¿Ya? Acabo de hacer este enlace. Fíjense, este enlace acabo de hacer mi INI. Ahora, ¿quién está referenciando? A P. Lo siguiente que hacemos, generaremos este enlace. Ese enlace me dice el sucesor de quién, de INI, dice que debería estar apuntando a INI. ¿Correcto? Sasas, que generar. Generaremos este otro enlace. Eso es el antecesor de INI. ¿De acuerdo? De INI. ¿Quién debería ser? INI. Listo. Entonces, para trasladar de aquí a aquí, ¿cuántas instrucciones o cuántos pasos tengo que hacer sistemáticamente? 3. Primero, hacerle apuntar al nodo P. Y lo segundo es generar los anillos en ambos lados. ¿Ya? Solito se está abrazando ese nodo. En este lado, fíjense, nosotros necesitamos poner este nodo verde entre el primero y el último elemento. ¿Correcto? El primer elemento, ¿dónde está ubicado? El primer elemento de esta estructura, fíjense, siempre es este elemento inicial, ¿ya? Entonces, prácticamente, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir a conseguir este elemento, que para todos los efectos es el último, ¿correcto? Entonces, este vendría a ser el último nodo. Ya mejor le haré con otro color, porque esto está muy opaco, ¿ya? Este vendría a ser el último nodo. ¿Correcto? Este y este. ¿Ya? Así. Entonces, mi trabajo, fíjense, a que se reduce a poner a este nodo verde que se llama P
entre el último, que es este turquesa, y el INI, que vendría a ser el dato de la lista. Bien, manos a la obra, decimos. Muy bien. A ver, ¿cómo incluimos a este? Le vamos a decir, a ver, el sucesor, fíjense, el sucesor de último, es decir, este, ¿ya? El sucesor de último, ¿a quién debería estar apuntando? No. Quiero cambiar, pues quiero insertar. El sucesor del último, este es el último. Fíjense, para insertar este nodo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiarnos, ¿ve? Debería estar apuntando a P. ¿De acuerdo? Luego cambiamos P, ¿correcto? No al dato, cuidado, al nodo. Y en este caso, internamente lo vamos a administrar como un nodo. Ok, venimos a P. Le digo, el sucesor de P, ¿quién es? ¿Quién es el sucesor de P? INI, ¿correcto? Acabo de hacer este enlace. ¿Cierto? Lo siguiente que vamos a hacer es este enlace. Yo le digo, el antecesor de P, ¿quién debería ser? El último, ¿correcto? Que es ese turquesa. ¿Ya? Acabo de mover este enlace. ¿Correcto? ¿Cuál es el único enlace que me toca hacer? Este, que lo vamos a pintar de rojito. Este enlace. ¿Ya? Y este enlace que me dice que el antecesor de INI, ¿quién debería ser ahora el antecesor de INI? ¿Quién es el nuevo antecesor de INI? IP. ¿Correcto? Aquí la clave es el nodo P. Van a tener harto cuidado. Ya P es un nodo. Aquí la clave, ¿qué es último? Preguntamos. ¿Qué es último? Este es facilito. El último resulta ser el antecesor de IN. ¿No ve? Antes de hacer estos cambios, lo primero que voy a buscar es al último. ¿Y quién es mi último? Es el antecesor de IN. ¿Listo? Para todos los efectos se habría insertado un elemento. ¿Ya? Nos pondremos a programar entonces y vamos a ir paseándonos por las ventanas. Nos venimos por acá y venimos por acá. Le decimos, lo primero que vamos a hacer, dice, es enseñarle a la lista de simple enlace a responder la pregunta si es que es vacía. Ya, entonces esto me vengo acá, lo jalamos por ahí, esto lo ocultaremos por acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se sabe si es vacía? ¿Ya? En este caso, mi razonamiento dice que para determinar si una lista está vacía, ¿qué es lo único que tenemos que chequear? Lo único que tenemos que chequear es cómo es el INI de la estructura. Entonces, le voy a decir, ¿es vacía? Sí, solamente sí. INI es null. ¿Correcto? Si INI es null, true. Si INI no es null, false. ¿Correcto? Y listo, ya está hecho. Implementado. ¿Ya? Compila. Ahora, siguiente proceso me dice. Dice que debería saber insertar un dato. ¿Correcto? Este es el insertar un dato. Entonces, tengo dos procedimientos. Este, en caso de que la lista esté vacía, y este, en caso de que la lista esté no vacía. Entonces, siempre preguntamos. Ya le voy a preguntar, ¿será que la lista está vacía? Si me dice que sí, hacemos este procedimiento. Pero si me dice que no, procedemos de este otro modo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando está vacía, dice que básicamente el dato lo tenemos que poner al inicio de la lista y la siguiente lista la tenemos que construir como una nuevecita lista que se compromete a tener cosas del tipo T vacía. Fíjense, acabo de asignar en sí una nuevecita lista de simple enlace que se compromete a tener estos datos. ¿Ya? Y esa lista, al construirse nuevita, ¿cómo se construye? Vacía. Pero si es que no estuviera vacía, prácticamente tengo que decirle
¿Qué cosa? A SIG le voy a pedir insertar en sus filas al final al dato. ¿Correcto? Y listo, ya estaría hecho. ¿Entendido? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque mi SIG es una lista de simple enlace, recuerden, y las listas de simple enlace saben insertar un dato. Compilamos, no tengo errores, nos venimos por acá y vamos a ir a implementar Ya vamos a ir a educar a mi lista circular de doble enlace, ¿correcto? Me vengo a esta otra pizarra, nos venimos por acá y dice, a ver, de igual manera que hace rato dice, ¿cómo sabemos si la lista circular de doble enlace está vacía o no? Eso va a depender de la cualidad de INI, ¿cierto? Si INI es null, es vacía. INI no es null, es no vacía. Muy bien. Le enseñaremos a insertar, dice. Ok, para insertar este dato, fíjense, nosotros necesitamos operativizar internamente la inserción de este dato a través de un nodo. ¿Ya? A ese nodo que le hemos llamado el nodo P. Este nodo P, fíjense, tiene la misión, ¿ya?, de mantener básicamente el dato. Y por defecto, ¿qué va a hacer? Su sucesor y su antecesor van a estar en no existe. Pero ¿qué es lo que yo quiero hacer? Siempre voy a construir un nodo para tener un dato. Muy rara vez construyo un nodo para no tener dato, ¿ya? La misión primaria de los nodos en estas implementaciones es para almacenar el dato. Pero además del dato, te dan mayor información que son sus enlaces, ¿sí? Por esa razón hemos necesitado hacer ese nodo. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que ir a preguntar cómo es la estructura. Si está vacía, vamos a proceder de un modo. Y si no está vacía, vamos a proceder de otra forma, ¿ya? Si está vacía, vamos a hacer esto. Y básicamente le digo, mi INI ya no va a ser, no existe. Mi INI, ¿quién va a ser? P. Y le digo, al sucesor de INI, fíjense, voy a establecer en el sucesor de INI, le vamos a poner ahí, ¿ya? Y al antecesor de INI, ¿ya? Vamos a establecer en el antecesor de ese nodo, fíjense, INI, ¿qué es? Es un nodo. En el sucesor del nodo INI, ¿a quién le vamos a hacer apuntar? A INI. Y en el antecesor de INI, ¿a quién vamos a hacer apuntar? A INI. Listo. Eso sería si es que nosotros estamos en una lista vacía. Pero si está no vacía, ¿qué necesitamos ir a calcular? El último, dice. ¿El último quién es? El último va a ser el antecesor de INI. Le pedimos al nodo inicial que me devuelva su antecesor. Y ese, por definición, es el último elemento de la lista. ¿Ya? Por definición. Y mi tarea consiste en poner a este nodo entre el último y el inicio, ¿no? Y hacemos. Le digo, al último le vamos a establecer su sucesor con P, ¿correcto? Último está apuntando a P. Le voy a decir que el sucesor de P, fíjense, a P le vamos a pedir que establezca en su enlace sucesor, ¿a quién? A INI. ¿Correcto? Acabamos de hacer este anillo. Estoy haciendo lo que dice aquí nomás. En el antecesor de P, dice, ¿a quién le vamos a poner? Al último, ¿ya? De manera recíproca. Y en el antecesor de INI, dice, en el antecesor de INI, ¿a quién le vamos a poner? A P. Y listo, resulta que habríamos ya insertado el elemento. ¿Qué es último? Último también viene a ser un nodo, ¿correcto? Es el último nodo de la lista, ¿ya? Y vamos a insertar. En realidad, ¿qué estoy insertando? El dato. Mi usuario final debería ignorar que internamente trabajamos con nodos. Jamás debería mandarle un nodo. Eso sería una tragedia. Compilamos y no va a compilar porque en este caso nosotros necesitamos enseñar a nuestra estructura nodal auxiliar, que es el nodo de doble enlace, a hacer las cosas. Entonces arrancamos rápidamente, ¿ya? Dice, todo nodo debería proveer un constructor que me permita construir un nodo para básicamente tener el dato, ¿de acuerdo? Entonces, como hace rato les decía,
Un nodo siempre se va a concebir para tener un dato. Ya muy rara vez vas a construir un nodo y no tener nada dentro. Por defecto, su enlace antecesor y su enlace sucesor, ¿a quién están apuntando? A nadie, ¿correcto? No existe. Por otro lado, dice, seguimos compilando aquí, me va a seguir dando errores. Fíjense, dice, todo nodo debería proveerme un servicio que no me genera retorno, que debería llamarse setSucesor. ¿Y cuál es la misión de este método? Prácticamente me van a enviar un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas del tipo T y deberíamos establecer esa información en el enlace sucesor. Seguimos compilando. Misma idea, dice, para el antecesor, ¿correcto? Similar. Vamos a proveer de un método mutador del antecesor. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a recibir? Un nodo de doble enlace, cuya misión es para establecer el antecesor. Seguimos compilando aquí y me genera un otro error. Me dice, todo nodo de doble enlace, dice, debería responder a la pregunta get antecesor. ¿De acuerdo? Este get antecesor. Y como su nombre dice, es un método accesador. ¿De acuerdo? ¿A quién queremos acceder? Al antecesor. ¿Y qué se compromete a generarme como resultado? Un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas de clase T. Y listo, ya estamos. A ver, compilamos y ya nos sale errores. Pero por si acaso, le pondremos el recíproco, el hermanito, ¿correcto? Si me piden el antecesor, también es muy probable que en alguna ocasión me pidan el sucesor, ¿correcto? Entonces aquí le digo sucesor. Compilamos nuevamente, ahora sí, nos vendremos acá y vamos a ir a verificar si ya funciona bien. Iremos por partes, ¿de acuerdo? Haremos funcionar el vacío, ¿ya funciona bien? Sí, me dice el test ya ha pasado de manera exitosa. El test para verificar si es que el vacío funciona bien. A ver, veamos. Ya funciona, dice es vacía, sí, pasa exitosamente. Veremos si el insertar está pasando bien. Y sí, ya no me saca errores. Veremos si el insertar pasa bien. Y sí, no me saca errores. ¿Correcto? El longitud sigue comportándose mal. El eliminar también sigue comportándose mal. ¿Ok? No lo hemos enseñado. Y el longitud también sigue comportándose mal porque todavía no lo hemos enseñado. A eso se llama educando a objetos. ¿De acuerdo? ¿Cómo los estamos educando? Como yo quiero que se comporten. Bien. Hasta aquí, jóvenes. Eso se los voy a subir a Moodle para que ustedes puedan empezar a jugar un poquito con las otras dos clases. ¿De acuerdo? Nos vemos el día lunes. Hasta el lunes, jóvenes.